Y para hacer una relación breve de aproximadamente 20 casos desde el año 1991, de casos que algunos de ellos, y que conste que algunos de ellos sí fueron tratados como delitos, otros no, otros quedaron solo como en la denuncia pública sobre irregularidades sucedidas en determinadas instituciones. La primera de ellas es lo que pasó en la CEL, con un monto de defraudación de 72, o posible defraudación de 72 millones de dólares, que no se supo exactamente qué pasó, o sea, con la transacción de la venta de la CEL. En el 94, el caso del MAC e Inazúcar también, donde se habla de otros 15 millones de dólares. En 1996, aquí empiezan a sonar casos más frescos en la memoria de la población, el caso del exdirector Romeo Majano Araujo, que tampoco se supo exactamente qué ocurrió, pero son otros 22 millones de dólares. Después el caso en el 96 del FIS, de la Junta Directiva del Fondo de Inversión Social, donde estaba involucrada la señora Norma de Dowe y toda la Junta de Administradores, pasando por el escándalo de Incepro en el 97, que sabemos que eso fue 130 millones de dólares los que están en la defraudación pública, el caso de Credit Club, el caso después de la Fede Fútbol, el caso Credice en el año 2000, caso Procades, caso del Banco de Fomento en el 2002, el caso de la ANDA que se va a conocer en el 2003, etcétera, la OBC, el caso de 2004, donde está este señor Villatoro, que ojalá resulte la extradición, etcétera, hasta llegar a los más recientes, como son los negociaciones u otro tipo de defraudaciones en el Ministerio de Obras Públicas con el anterior ministro David Gutiérrez, que tampoco se ha sabido. Sumando el impacto económico de estos 15 o 20 delitos, es un total de 422.857.000 dólares, que equivalen a más de 3.700 millones de colones. Es decir, solo mirando estos casos y con la característica, como digo, de estar... Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, el avance institucional para contrarrestar eso, la creación del Tribunal de Ética Gubernamental, y uno ve sus estadísticas, al menos lo que hace público en su página web, es que las denuncias son muy pocas, es decir, son 6, 8 denuncias en un mes, o en el año será muy poco en comparación de lo que la gente opina que existe corrupción, pero sobresalen denuncias contra el Ministerio de Educación, contra las alcaldías y contra el Seguro Social como lo más importante. Pero, ¿qué pasa en esta cultura de denuncia o esta cultura realmente de atender el tema corrupción? Mira, yo creo que habría que poner la labor del Tribunal de Ética Gubernamental también en su justa dimensión. El Tribunal de Ética surge como resultado de las obligaciones que adquirió el Estado salvadoreño al firmar y ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA en 1998. Dentro de esa convención se establece que el objetivo principal es contribuir con los estados, que los estados puedan tener las fortalezas técnicas y contar con los instrumentos jurídicos y también operativos para poder detectar, prevenir, combatir, erradicar la corrupción, ¿verdad? Y también para que existan instrumentos legales de cooperación entre los estados mismos. Como parte de ello, establecen un capítulo de medidas de prevención. Dentro de las medidas de prevención, hace un llamado a todos los estados para crear normativas éticas, ¿verdad? Dentro de ello, no dice exactamente que debe haber un tribunal de ética, pero se entiende que esa puede ser una de las respuestas en lo que corresponde al área de prevención. Es decir, cuando digo poner en su justa dimensión al Tribunal de Ética, es que seríamos injustos tratar de achacarle, digamos, al Tribunal de Ética Gubernamental si eso no capaz de contrarrestar estos niveles tan elevados, como decíamos, de criminalidad no convencional o corrupción que ya está, digamos, fuera de su ámbito, fuera de su competencia. Pues esto ya pasa a ser propiamente de la persecución o de las instituciones encargadas de la persecución del delito, como son la Fiscalía General de la República, en primer orden, ¿verdad? El Ministerio Público tiene que ser el primero en las filas en esto, luego la policía como el órgano colaborador en la investigación criminal, y por supuesto el sistema judicial, ¿verdad? Los jueces. De hecho, los países que demostraron en el mundo contemporáneo a mediados de la década de los 90 o inicios de la década de los 90 en Europa, especialmente Italia y España, que demostraron que pudieron llegar a manejar ciertos niveles de corrupción, porque no se puede erradicar, pero había estallado tan fuertemente que en Italia se llegó a hablar de un Estado paralelo, de un Estado corrupto a la par del Estado supuestamente democrático. Se le llamó la Tangentópolis,
quería decir la existencia de un Estado paralelo corrupto. La tangenta es la coima, es la mordida, digamos, de un Estado de corrupción. Y lo que se llegó a demostrar es que hasta que no hubo jueces que arriesgaron sus vidas y entregaron sus vidas, fiscales que también pelearon duramente esta batalla, y ante el sacrificio de sus vidas, como el caso del juez Falcone, que llegó a ser también el fiscal antimafia en Italia, lo asesinan a él, luego asesinan a su sucesor, que era su segundo al mando, y ante eso la población se indignó. Entonces la población salió masivamente en el sur de Italia a proteger a las nuevas autoridades y a denunciar que no querían seguir con ese tipo de criminalidad. Enfrentaron a la mafia. Entonces hay como varios factores que deben combinarse, pero uno estratégico es un órgano judicial, un ministerio público y una policía fuerte, limpia, de corrupción, ¿Lo ve así y en la el población país? masivamente. Sí, ¿Ve así en el país esa posibilidad de tener esa fortaleza en esas instituciones? Pues a mí me parece que todavía tenemos que pasar pruebas de fuego en El Salvador. Yo creo que todavía no se nos ha medido la posibilidad, la capacidad de hacerlo. Creo sí, me atrevería a plantear que hubo una oportunidad, una gran oportunidad hace 3 o 4 años cuando se supo, bueno, aquí siguen habiendo varias oportunidades. Todos estos casos que yo he citado deberían ser casos que estén con la suficiente investigación, con las suficientes evidencias, como para poder llevarlos a los tribunales correspondientes. Sigue siendo un desafío para el Ministerio Público. Y la oportunidad que creo que se dio también fue cuando se supo que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia había pedido a los bancos del país las cuentas bancarias de los funcionarios del anterior gabinete, del anterior gobierno, incluyendo altos funcionarios del gobierno del expresidente Francisco Flores. Ya todos supimos qué pasó con eso después, ¿no? Que no solo no le dieron la información, sino que al final terminaron retirando al jefe de la sección de probidad, y las cuentas bancarias que habían pedido, los informes sobre cuentas bancarias, todavía no se entregan a la Corte Suprema. Hablemos sobre estas leyes de transparencia, de acceso a la información pública. ¿Realmente pueden ser un disuasivo a la corrupción? Definitivamente, sí hay uno de los temas cruciales para enfrentar este tipo de delitos, este tipo de hechos, que desangran no solo, digamos, la estabilidad democrática, que golpean fuertemente las conciencias de la humanidad por las consecuencias que trae, pues, porque detrás de cada uno de estos crímenes, digamos, alguien se enriquece fácilmente, detrás de los escritorios, detrás de los gabinetes, nunca se llenan las manos de sangre, pero en las disputas que después se dan, sucede que quienes pagamos la factura somos las sociedades, somos los pueblos, que no contamos con instituciones libres de corrupción, eficientes, capaces de brindarnos lo que es la primera función de cualquier Estado, es la seguridad. Entonces, me parece a mí que ante eso necesitamos, primero que nada, tomar conciencia del fenómeno, porque ahí hay un punto, hay dos temas esenciales en esto. Por eso yo hice una breve referencia a lo que pasaba en el sur de Italia, lo que sucedió con la Tangentópolis. Algo similar después ocurre en España también. En España hubo igual escándalos de corrupción, y por eso digo que pasa en cualquier parte del mundo y con cualquier gobierno, independientemente de los signos políticos. Porque en España era un partido socialista, ¿verdad? En Italia eran partidos de derecha, no escapa nadie, digamos. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Qué factores? Fundamentales, la participación ciudadana.